Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jessin Díaz, me gusta el fútbol, me gusta lo relacionado con la tecnología, la informática y sus aplicaciones. Estoy matriculado en el CEAT de Facatativá en el programa de Ingeniería de Sistemas. En cuanto al curso de algoritmos, su estructura y temática del curso está comprendido por 3 unidades. La primera unidad está enfocada a dar una visión general del uso de las computadoras, la lógica para comprender la programación de las mismas y el manejo de diagramas de flujo. En la segunda unidad se introduce a la utilización de algoritmos como herramienta de programación y se trabajan los conceptos de estructura de datos. En la tercera unidad se da una introducción al manejo de un lenguaje de programación. La evolución de los lenguajes de programación. Todo inició con Charles Babbage, considerado el padre de la computación, quien en 1933 inventara la máquina analítica. En 1950, Mauricio Wilkes inventa el lenguaje ensamblador. En 1951, Grace Murray inventó el primer compilador, el A0, que generaba un binario a partir de un código fuente. En 1957, IBM desarrolla el Fortran, primer lenguaje de programación universal. En 1958 se crea ALGOL 58, primer lenguaje algorítmico. En 1958, John McCarthy crea Lisp, lenguaje que sería la base de programación orientada a objetos. En 1960 se crea COBOL, segundo gran lenguaje de programación universal. En 1964 nace Basic Dermot, el primer lenguaje para gente común. En 1964 se crea PL1, un lenguaje multiplataforma que sería la base de C y C++. En 1967 nace ASCII, código de caracteres. En 1970 nace B, programación creado para Unix, antecesor del lenguaje C. En 1972 Dennis Ritchie crea C, uno de los mejores lenguajes utilizados para sistemas operativos. En 1972 se crea Prolog, lenguaje de programación lógica utilizado principalmente para IA. En 1975 Bill Gates y Paul Allen crean Altar Basic, el primer producto de Microsoft. En 1983 nace C++, la mejor y la más fácil manera de programar. En 1987 Larry Wall crea Perl, lenguaje con características de C y el más usado en servidores web. En 1991 se crea Python, un lenguaje de programación interactivo capaz de ejecutarse en una gran cantidad de plataformas. En 1991 Microsoft crea Visual Basic, un lenguaje de programación completamente gráfico. En 1993 Apple crea AppleScript, un lenguaje para su sistema operativo macOS. En 1995 se crea Java, un lenguaje que permite crear todo tipo de aplicaciones en diferentes ordenadores y sistemas operativos. En 1997 se crea PHP, lenguaje diseñado para la creación de páginas web. En 2001 Microsoft crea
C#, lenguaje creado para su plataforma .NET y que es la evolución de C++. Una diferenciación de por lo menos 5 lenguajes de programación incluido C#. PHP es un lenguaje multiplataforma completamente orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas con acceso a información almacenada en una base de datos. Python es un lenguaje de programación que gracias a sus características ha llegado a ser un lenguaje muy conocido en la actualidad. Es un lenguaje muy simple, por lo que es muy fácil iniciarse en este lenguaje. Usando el lenguaje Python se puede crear todo tipo de programas de propósito general y también se pueden desarrollar páginas web. Java es un lenguaje de programación de propósito general orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. También se puede decir que Java es una tecnología que no solo se reduce al lenguaje, sino que además provee de una máquina virtual Java que permite ejecutar código compilado Java sea cual sea la plataforma que exista por debajo. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos, lenguaje muy didáctico. Con este lenguaje puedes aprender muchos otros lenguajes con gran facilidad, como C#, Java, Visual Basic, JavaScript, PHP, entre otros. Es muy potente en lo que se refiere a creación de sistemas complejos. Un lenguaje muy robusto, actualmente puede compilar y ejecutar código de C, ya viene con librerías para realizar esta labor. C# es un lenguaje simple pero eficaz, diseñado para escribir aplicaciones empresariales. El lenguaje C# es una evolución de los lenguajes C y C++. Utiliza muchas de las características de C++ en las áreas de instrucciones, expresiones y operadores. Tendencias en cuanto a la programación de computadoras. Actualmente existen herramientas de software capaces de generar la mayor parte del código que integra un sistema de información. Es evidente la transformación de los lenguajes de programación, abarca todo un proceso de maduración alineado con los avances tecnológicos relacionados con la arquitectura de la computadora. Dicho proceso parece no tener límites, pues sus tendencias apuntan hacia herramientas más simples, robustas y potentes, donde la interacción con la computadora permita una comunicación hasta cierto punto predecible. Buenas prácticas de programación. Cuando se habla de buenas prácticas de programación, se refiere a que dado que existen varios lenguajes de programación donde los propios programadores deben elegir el lenguaje más adecuado dependiendo del tipo de programa que se va a ejecutar y el conocimiento que se tenga sobre el mismo, para lograr un resultado óptimo y que sea entendible por los usuarios. C# es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por Microsoft en el año 2001 como parte de su plataforma .NET, evolución de C y C++. Muchas innovaciones en C# permiten el desarrollo rápido de aplicaciones al tiempo que conserva la expresividad y la elegancia de los lenguajes C. Presenta considerables mejoras e innovaciones como control de versiones y recolección de elementos no utilizados. Gracias por su atención, éxitos y hasta pronto.